Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y redactor de enbolsa.net y hoy estoy con vosotros para realizar un videoanálisis donde vamos a ver determinados factores que nos indican que podemos estar ante el principio de una posible recuperación del mercado europeo con respecto a lo que es la renta variable a nivel global, ¿no? Como saben, uno de los tipos de análisis más interesantes que podemos desarrollar para saber realmente la salud del mercado es el análisis que está basado fundamentalmente en los estudios de los indicadores de amplitud de mercado. Bien, dentro de estos indicadores de amplitud de mercado, el indicador por referencia, o sea, el indicador más importante que podemos ver es la línea de avance-descenso, ¿no? Entonces, básicamente la línea de avance-descenso lo que hace es medir el número de acciones dentro de un índice de referencia que suben y lo que hace es que lo compara con el número de acciones que bajan, de manera que sacamos un valor neto. La línea AD es el valor neto entre las acciones que suben y las acciones que bajan. Por lo tanto, si aplicamos este estudio, por ejemplo, si aplicamos este estudio al índice alemán, por ejemplo, del DAX, lo que veríamos es que del DAX alemán, del DAX 30, por ejemplo, cuántas de las 30 acciones en un día suben y cuántas de esas acciones en ese mismo día bajan. Hacemos un valor neto y al sumarlo nos va a dar un sumatorio ascendente o descendente. Normalmente nosotros en el estudio que les voy a mostrar en el día de hoy, vamos a coger, cuando hablamos, por ejemplo, del estudio del DAX, vamos a coger en torno a unos 70 compañías. Cuando hacemos el estudio de Europa lo vamos a hacer con el Eurostock 600. En Inglaterra vamos a movernos en torno a 120 compañías. Con respecto a España serán unas 54. En Italia vamos a estar cerca de las 60 y en el CAC, en vez del CAC 40 en Francia, pues vamos a hacer un análisis donde vamos a incluir también en torno a unas 60-65 compañías. ¿Por qué incluimos más que el número de acciones realmente que conforman el índice? Porque una de las características o de las cualidades que tiene el estudio de las líneas de avance-descenso es precisamente que cuanto más compañías configuren el índice de referencia, más claridad tendrá los datos que nos ofrezcan. Por eso realmente los estudios de amplitud de mercado se realizan sobre índices americanos como el NYSE o el Nasdaq Composite, debido a que esos dos índices poseen más de 3.000 compañías cotizadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay una cosa importante y es que a la hora de valorar la evolución de la línea de avance-descenso y de su índice de referencia, tendremos que ver las convergencias o divergencias que existen entre esos movimientos. Fíjense como aquí en la parte baja, esta es la línea de avance-descenso y el gráfico de la parte alta es la curva de cotización del índice de referencia. En este caso, la parte alta es el DAX 30 y en la parte baja es la línea avance-descenso. Bueno, pues observen, por ejemplo, como en la serie de máximos y mínimos decrecientes que muestra el DAX, todos estos máximos son decrecientes y todos estos mínimos también son decrecientes. Esto es lo que según la teoría clásica de Down podemos definir como una tendencia bajista. Empecemos a ver el primer brote optimista y es que tenemos un mínimo por encima del último. Sin embargo, hay algo que no cuadra y es que no tenemos un máximo todavía por encima del máximo anterior. Por lo tanto, tenemos factores favorables, un primer factor favorable como es el mínimo creciente, pero todavía en el contado no tenemos un máximo creciente. Sin embargo, si observamos la línea de avance-descensos, podemos ver cómo esa serie de máximos decrecientes, podemos ver cómo ya ha sido perforada al alza. Es decir, tenemos mínimos crecientes en la línea de avance-descenso alemana y tenemos máximos crecientes en esta misma línea de avance-descenso. Además, como pueden observar, la media que mide la tendencia la tenemos girada al alza y la línea de avance-descenso cotizando por encima. Por lo tanto, observamos que hay una divergencia positiva entre lo que es la línea de avance-descenso y lo que es el contado del índice realmente. Eso quiere decir que la salud del mercado alemán es buena, quiere decir que el número de acciones de compañías que suben es mayor que el número de compañías el número de compañías que bajan y además que el número medio de compañías es mucho más alto a pesar que no lo demuestre el DAX 30, debido fundamentalmente a la capitalización de algunas de las compañías que realmente no están tirando. Esta es una demostración clara de evolución positiva de una zona geográfica. Si aplicamos el mismo estudio y se lo aplicamos al Eurostock 600, podemos ver lo mismo. Observamos ya un mínimo creciente, pero sin embargo los máximos, al igual que ocurría con el DAX, no han sido perforados al alza.
Por lo tanto, no podemos decir que desde el punto de vista técnico la tendencia haya cambiado, pero sí podemos definir que desde el punto de vista de la salud del mercado y de su línea de avance-descenso, observamos cómo hay máximos crecientes. Esto es un indicativo claro de que el mercado está mejorando su aspecto interno, es decir, hay muchas más compañías que suben de las compañías que bajan y al final simplemente el peso de las compañías que tienen mayor capitalización y que no están evolucionando favorablemente es lo que impide que el índice del Eurostoxx 600 siga subiendo al alza. Pero el fondo del mercado es muy positivo o más positivo que lo que muestran realmente sus índices. Si nos fijamos en el caso de Inglaterra, en el caso del FTSE 100, aquí la convergencia aquí no tenemos divergencia como ocurre en el caso alemán y como ocurre en el caso europeo, aunque sean divergencias positivas y por lo tanto es favorable para los intereses alcistas. Aquí tenemos convergencia. ¿Y por qué tenemos convergencia? Porque fíjense cómo el índice británico sí hace máximos nuevos, también hace mínimos nuevos, la cotización del contado está por encima de la media y la media subiendo, y su línea de avance-descenso replica de una manera clara y fidedigna el movimiento del índice. Por lo tanto, aquí hay una convergencia positiva porque ambos van en la misma dirección alcista. Si nos vamos al caso europeo del mercado español, aquí tendremos en cuenta lo que es básicamente el mercado continuo, no solamente vamos a tomar el IBEX, sino el mercado continuo, y aquí observamos que existe pues prácticamente una convergencia, igual que ocurre en el mercado británico. Convergencia porque observen cómo la serie de máximos y mínimos es decreciente en España, además observen cómo tenemos una especie de formación de doble suelo en el contado y tenemos un leve movimiento ascendente, digo leve movimiento ascendente en la línea de avance-descenso. Observen también cómo ninguno de los dos, ni el contado ni la línea AD de España, han superado los máximos previos. Aunque, si queremos poner un brote positivo o un toque positivo, podemos decir que la línea de avance-descenso está más cercana a superar ese máximo de lo que está realmente el contado. Por lo tanto, podemos decir que ambos índices son convergentes, pero ninguno de los dos ha terminado por romper al alza. Por lo tanto, en este caso, queda claro que el mercado español no sería una opción ni de corto plazo ni de medio plazo, hasta que la situación de la línea de avance-descenso y su salud no mejorara. A corto plazo no es una opción Alemania, pero sí parece que mejora levemente gracias a la línea de avance-descenso y puede ser, en un futuro cercano, podría ser una opción buena de inversión. Lo mismo ocurre con el Eurostoxx y con el FTSE. Si nos vamos a Italia, pues tenemos que realizar un poco el mismo análisis. Observamos cómo tenemos mínimos iguales, también lo tenemos en la línea de avance-descenso, y ninguno de los dos, ni el contado ni la línea AD, han perforado los máximos previos. Por lo tanto, no hay divergencia, hay una convergencia en este caso neutral, porque los dos están haciendo lo mismo y todavía no tenemos una resolución ni positiva por encima, que podamos decir que la convergencia es positiva y por lo tanto creciente, ni negativa por debajo. Por lo tanto, convergencia y un mercado que a corto plazo ni está ni se le espera. Por lo tanto, el mercado italiano tampoco formaría parte de un modelo de inversión europea. Y por último tenemos al CAC francés, que se une a Alemania y a Europa. Fíjense los mínimos crecientes, tanto de contado como de la línea avance-descenso. Fíjense los máximos no decrecientes, el CAC no ha perforado los máximos anteriores, mientras que la línea de avance-descenso claramente ha perforado esos máximos, mostrando una tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes en su línea de avance-descenso y además colocándose su cotización por encima de la media y la media girándose al alza. Por lo tanto, hay una divergencia positiva entre el índice y su línea de avance-descenso. Eso lo que nos demuestra es que el mercado europeo, fundamentalmente la salud del mercado europeo, viene de la mano de Alemania y de Francia, no de Italia ni de España. Y eso provoca que el futuro de corto o medio plazo sea positivo o empecemos a ver determinados brotes verdes en la zona euro, muy alejados todavía de cualquier posibilidad de inversión, pero sí observamos la primera evolución positiva. El mercado británico podemos decir que ha salido muy reforzado después del Brexit desde el punto de vista de la renta variable, porque tanto el contado como la línea de avance-descenso se mueven en la misma dirección. Evidentemente, esto tiene consecuencias positivas. Es una evidencia que después de todo lo que estamos viendo, pues tengamos
evidentemente una consecuencia positiva. Y esa consecuencia positiva, pues la vamos a ver en el momento, ¿vale? El momento Weinstein es, por así decirlo, es el indicador más potente desde el punto de vista de la amplitud de mercado para definir un mercado alcista y un mercado bajista. Pero no lo trabajamos de manera independiente, sino que el momento Weinstein lo trabajamos en colaboración con el principio de confirmación de la teoría de Down. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir básicamente es que si el momento Weinstein, que es más o menos es una especie de media 200 de la línea avance-descenso, lo vemos por encima de la zona cero, como ocurre, por ejemplo, como ocurrió en enero del año 2015, lo que me está diciendo realmente es que durante el año 2015 Francia se pone positivo para la inversión alcista. Alemania en enero también. Le sigue el Eurostoxx 600 y además acompaña a Londres. Por lo tanto, tenemos que desde diciembre Londres era positivo y en enero se unieron Alemania, Francia y el Eurostoxx 600, teniendo un sesgo positivo el mercado desde prácticamente enero del año 2015 hasta podemos decir que entre noviembre y diciembre de ese mismo año. Por lo tanto, tuvimos casi 10 meses de un movimiento desde el punto de vista de la salud del mercado muy positivo para la inversión en el mercado europeo a nivel global. ¿Por qué digo que aplicamos el principio de confirmación? Porque necesito que todos los índices a la vez estén generando una señal positiva de entrada, de manera que no entremos en señales falsas. Si nos fijamos, por ejemplo, cuando pierde ese momento, lo perdemos prácticamente en el caso del mercado británico, lo pierde a finales de octubre, y en el caso de Europa en noviembre, diciembre, tanto en noviembre, a finales de noviembre es cuando Europa entra en negativo, Alemania en negativo y Francia en negativo. Por lo tanto, todo este es el ciclo positivo del mercado europeo y este es el ciclo negativo. Quiere decir que actualmente nos encontramos en un ciclo negativo. Hemos estado en el ciclo negativo desde noviembre hasta, desde el punto de vista de amplitud de mercado, hasta hace prácticamente muy poco, por no decir hace un par de semanas. Observen cómo a principios de julio el momento Weinstein europeo entra en situación positiva. A su vez también, fíjense, como es principio de la primera, segunda semana de julio, un poquito antes, lo que es en junio, Alemania entra el primero, pero no aplica principio de confirmación porque solo está Alemania y sin embargo Francia no entra hasta principios de julio, Europa no entra hasta principios de julio y Londres tampoco lo hace hasta principios de julio. Pero ahora, fíjense cómo tenemos a los 4 índices relevantes europeos, 3 en moneda euro y 1 en libra esterlina, como es el caso de Londres, pero Europa parece que comienza a reflotar y a darle un poco a darle la razón a la línea de avance-descenso. Por lo tanto, si nos fijamos en la gráfica anterior que os hemos mostrado y nos fijamos en la gráfica actual aplicando el principio de confirmación sobre el momento Weinstein europeo, podemos decir que estamos ante los primeros pasos de un posible movimiento ascendente continuado del mercado europeo para los próximos meses. Quizás habría que dejar la etapa temporal del mes de agosto, que estacionalmente es un mes negativo, como viene diciendo los 10 últimos años de cotizaciones, en las que al menos 8 terminó siendo un mes negativo. Pero quizás transcurrido este mes de agosto podamos ver ya durante el mes de septiembre o finales de septiembre, octubre, un resurgir del movimiento global de la renta variable, donde el mercado europeo vuelva a tener relevancia dentro del mercado de renta variable mundial. Bueno, esto ha sido todo, un pequeño vídeo análisis de amplitud europea que nos muestran los primeros síntomas de posible movimiento ascendente continuado para los próximos meses. Un saludo y hasta el próximo vídeo análisis. Chao.